This meeting is being recorded. En silencio el micrófono de tu, ¿no? ¿Dónde? Estupendo. Buenas tardes. Desde la Embajada de Noruega queremos agradecer a la editorial nórdica la extraordinaria labor que lleva ya desarrollando 16 años en la difusión de la literatura noruega, tanto clásica como más reciente, como es el caso del libro que nos reúne hoy aquí, en cuidadísimas y maravillosas ediciones. También tengo que decir que no se me ocurre mejor manera de celebrar el Día del Libro que contar con la colaboración de nuestra librería nórdica en Madrid, Tierra de Fuego. Hoy contamos con la presencia de la autora Marie Aubert, que es periodista, escritora y que con su novela Adultos ganó, entre otros, el premio de la crítica de los jóvenes de Noruega. Los derechos de esta novela se han vendido ya a 13 países diferentes. Y hoy va a charlar sobre su libro con la extraordinaria traductora Cristina Gómez-Baggethun, que lleva también muchos años ya colaborando con Nórdica y que es, entre otras muchas cosas, una gran experta en Ibsen. Os tengo que decir que me hace especial ilusión este encuentro de hoy porque personalmente la novela me encanta. Adultos plantea temas como esa capacidad que no tenemos de comportarnos precisamente como adultos, de dejar atrás los esquemas de la infancia en las relaciones familiares y de asumir el paso del tiempo. Adultos nos enfrenta a un drama familiar que acaba por deshacerse como si fuera una pompa de jabón y al final cada uno vuelve a su rutina, la vida sigue, el tiempo pasa y desgraciadamente no nos hacen mejores. Las relaciones humanas son frágiles y nos vemos a veces en situaciones aparentemente convencionales, pero que en realidad son extremas. Pero todo esto Marie lo cuenta con muchísima acidez, con muchísimo sentido del humor y con unos personajes divertidísimos. Y sin más, pues doy paso a Cristina, que nos va a presentar a Marie y a charlar con ella sobre el libro. Gracias. Los niños de los demás, siempre, por todas partes. Lo peor es en el autobús, cuando no tienes escapatoria. Tengo la espalda sudada y estoy de mal humor. El sol entra de pleno por las ventanas sucias y el autobús lleva lleno de este dramen. Aunque se supone que te garantizan un asiento, se ha subido gente tanto en Kopstad como en Tønsberg y Foxerö y ahora tienen que ir de pie, bamboleándose y agarrándose como pueden. En el asiento detrás de mí va un padre con un niño de unos 3 años. El niño está viendo el bosque de Haki Haki en el iPad con el sonido activado. El sonido es penetrante y hueco. Las pocas veces que el padre intenta bajar el volumen, el niño chilla enfurecido y lo vuelve a subir. Así empieza Adultos, de Marie Aubert, que tenemos aquí, welcome. Que empieza con la protagonista, que es Ida, que es la que cuenta la historia, que está montada en este autobús en medio del verano, pasando calor, con el ruido, con ese niño insoportable haciendo jaleo, hablando de los niños de los demás. Y se dirige a un encuentro familiar en la casa de verano de la familia, donde se va a reunir con su hermana, su única hermana, la pareja de ella y el hijo de él, y también con su madre y su nueva pareja. Y ahí en esa casa de verano va a transcurrir esta novela. Pero la novela se titula Adultos y lo primero que le voy a preguntar a Marie, que es eso de lo que ha hablado Lotte, de cómo quizá esta novela de lo que si esta novela de lo que en realidad trata es de hacerse mayor, de qué es eso de hacerse mayor y qué tiene que ver eso con esa casa de verano. Kjære Marie, velkommen. Jeg begynte med å lese, som du kanskje skjønte, det første avsnittet i boken din og fortalte om hvordan dette I was going to speak English, I'm sorry. How this is Ida, who is going to
I just told him that Ida is sitting in this, she's sitting there sweating in this hot bus going to meet her family, and go into that cabin where the whole novel takes place. But then I say that the novel, the title is Grown Ups, and I wonder whether we could say that one of the main themes of the novel is precisely that, the difficulty of becoming a grown up, and what does that have to do with the cabin and that kind of summer places? Well, yes, the story is very much about what it means to be a grown-up, and especially within your own family. Sí, la historia trata principalmente de lo que es ser adulto y sobre todo dentro del entorno familiar. It also deals with the differences between siblings who have their own family and those who have not. También trata de hermanos y hermanas que tienen su propia familia y otros que no la tienen. And it sort of questions whether you are allowed to outgrow the role you have filled as a child if you don't have a family on your own. Y trata un poco si se le permite a una persona salir de ese papel que uno tiene dentro de la familia, de dejar de ser ese niño de la familia a ser un adulto, ¿no? Dentro de ese contexto. The reason I wanted to make everything take place in the summer cabin was primarily that it offers a scene where I can push all the characters together and make sure that they don't get along. El motivo principal por la que opté por la cabaña o esa casa de verano como lugar idóneo era principalmente por reunir todos los personajes en un mismo lugar y procurar que allí podrían desarrollar sus desacuerdos, digamos. But it also is a place where Ida and her sister Marta has come all their lives from when they were little children. Pero también es porque es un lugar donde Ida y su hermana Marte han estado durante toda su vida, desde que eran pequeños y han crecido con ese lugar. So when they go back to the cabin as adults, they meet themselves as little children, and they become more childish and childlike when they are there. Así que cuando regresan a esa cabaña, pues vuelven un poco a esa infancia, esas experiencias que han vivido juntas y se convierten en parte como en esos niños que en su día estuvieron ahí. And I can also mention that Norwegians are extremely upptatt of their cabins. They go there all the time. The siblings often fight about who is to inherit it. So there's a lot of feelings connected to them. Who is to inherit, who deserves their parents' love the most. También hay que decir que la cabaña significa algo más. En Noruega es una especie de institución por la que, bueno, pues todos los hijos a veces se pelean en cuanto a quién va a heredar esa cabaña, quién va a seguir esa tradición familiar y muchas veces pues compiten entre ellos por ser la favorita o el favorito de los padres, ¿no? Para poder transmitirlo en herencia y seguir con él, ¿no? Pero la cabaña es una institución propia de Noruega. Okay. Bueno. Muchas gracias. Me parece muy importante eso que has dicho de qué difícil es ser adulto o hasta qué punto puede ser complicado ser visto como un adulto dentro de la familia cuando tú mismo no has formado tu propia familia, cuando tú mismo no tienes, no has tenido tus propios hijos. Y esto es una de las cosas que ocurren aquí en esta novela.
que Ida, la protagonista, ha tomado contacto con una clínica de maternidad para congelar sus huevos porque ella es soltera. Y bueno, pues se está planteando eso de si va a ser madre o no, y cuando llega a la cabaña, pues no es un spoiler, se encuentra con la noticia de que su hermana pequeña sí está embarazada. Entonces este conflicto entre las hermanas es quizá uno de los, voy a preguntarle ahora por ese conflicto entre las hermanas, ¿no? Y esa relación con uno de los grandes temas que tenemos ahora en las sociedades occidentales, que es la de la maternidad tardía, de que o el reloj biológico, ¿no? Que se llama ese deseo de ser madre, a veces no se cumple, ¿no? I found very interesting that what you're saying about how difficult it can be inside a family to become an adult when you don't have a family of your own, or more than becoming an adult, to be regarded as an adult, and the kind of status perhaps that having your own family gives you in society. And then I think that your novel also tune in with one of the shared problems we have in contemporary Western societies about the wanted or not wanted maternity, and how that is regarded by society, and how you. So I wonder how, if you could tell your readers how this is treated here in this encounter with this Ida, who is who's wanting this maternity, and her sister. Well, it's true the two sisters are in very different places here once the novel starts. Es cierto que las dos hermanas se encuentran en un estado en la vida muy distintas al principio de esta novela. Ida is a long-term single. She's considering, she's trying to freeze her eggs, while Marte has finally succeeded in getting pregnant. Ida ha sido soltera por mucho tiempo y también ha decidido congelar sus óvulos para poder tener hijos más adelante, mientras que su hermana Marte acaba de quedarse embarazada después de haber intentado durante mucho tiempo. And a lot of readers have asked me or have their own theories whether Ida really wants a child or not. Muchos de mis lectores me han preguntado si Ida realmente quiere tener un hijo. But either way, she's starting to feel that soon it might be too late for her. So there is a sort of panic that suddenly overwhelms her. Pero de alguna manera pues está sintiendo que ese reloj biológico está avanzando y dentro de poco se va a quedar sin esa posibilidad de tener hijos, y eso también le afecta mucho. Como si estuviese en una especie de estado de pánico, ¿no? And I think that's very common, I think, for women around 40. Yo creo que sí, que es una situación bastante común entre mujeres que cumplen 40 años. And well, when you realize that something you thought you should, you sooner or later would have, might not happen for you. Cuando algo ocurre que tú has pensado que podría ocurrir, pero que ya no estás viendo que se está escapando esa oportunidad, que ya no puedes, ¿no? And I think that's for many it's a huge existential crisis. It's one of the biggest questions you have to deal with in your life.
Para muchas personas o mujeres, yo creo que eso puede ser una especie de crisis muy grande, muy importante en la vida, ¿no? Como, sí, cuando esto ocurre. But I also think that when the technology always offers us the possibility of prolonging that process, it can be something that you keep waiting and waiting and waiting for to happen. Pero también pienso que cuando la tecnología, digamos, avanza y hace posible que este proceso se puede extender en el tiempo, o sea, más allá de ese reloj biológico, eso también hace que uno espera y espera y espera, ¿no? Está en una constante espera. So an important matter of my novel is I wanted to address that the line between voluntary and involuntary childlessness is not always very clear. It can be quite blurry when you haven't quite made up your mind on how far you would go to get a child. You're not sure whether you want to have it, and then you can find yourself in a position where you end up not having it without ever really sit down and decide you didn't want it. Y también he querido comentar el tema de la maternidad deseada o no deseada, porque ahí hay una especie de impasse entre una cosa y otra, ¿no? Que uno a lo mejor piensa que desea tener un hijo, pero no lo quiere, y es una incertidumbre que se puede culminar en el hecho de no poder tener ese hijo, y bueno, pues ahí en esas dudas se mueve, ¿no? La historia. Okay. I should have something of a Avslutningspoint. Debería quizás tener un punto final que cierra el Now it's your tema. Pero ahora te toca a ti. No, que me parece muy interesante eso que habla, ¿no? De cómo hay un momento o que digamos que durante muchos años, en esa juventud prolongada que nos ofrecen las sociedades de ahora, ¿no? Eso de ser joven tanto tiempo, llega un momento en que por lo menos para las mujeres el futuro deja de estar abierto en ese sentido. Y hay un momento de cambio en el que, bueno, tú puedes no tener claro si vas a querer tener familia o no tener familia o no sé qué, pero hay un momento en el que eso ya, si no te has decidido, se va a decidir por ti. Pero la protagonista puede no tener claro si quiere tener hijos o no quiere tener hijos, pero sí creo que sí que hay en ella una especie de miedo a la soledad, a no... porque una cosa es tener hijos o no tenerlos y la otra es no tener pareja, ¿no? Y ahí me parece muy, muy significativa la manera en la que Marie Aubert escribe muy claro sobre los recuerdos de ella, sobre los encuentros en Tinder, sobre un tipo de relaciones, un deseo de haber tenido una relación más duradera que no ha tenido. I'm saying that I find it very interesting, this moment in which you are writing about this thing that yeah, I very much agree with you when you say that sometimes the debate is given that, like, do you choose to have children or you choose to not? Well, in most cases you don't choose anything, but at some point you are too old, and then kind of life has chosen for you. And you take this, and you take Ida just in that moment, in with that openness of the future is kind of closing down, which she also, I believe, which she also
experiences or opplever, also in relation to the feeling of not only not having children, but that she also feels that she might not ever have a couple or a partner. And I love how you write about her encounters in Tinder and that kind of because she doesn't have like a permanent companion, but she has some kind of other encounters, which doesn't seem to open either for a family or for a companionship. So I wonder how do you think about her in that sense of that this kind of being also a kind of being afraid of being lonely. Yes, it's very much about the fear of being lonely, I think. And sí, trata mucho de ese miedo a quedarse sola. And Ida is at a point in her life right now where she feels very lonely, where she experiences that most of her friends are coupling up and making families, and she feels like she's the only one who doesn't have anyone. Y Ida se encuentra en ese momento de la vida en la que, bueno, pues que está viendo todas sus amigas buscar y encontrar parejas y empezar a tener familia, y ella, sin embargo, se queda allí sola sin tener una relación estable. And at this during these holiday days, she's seeing her own life very much contrasted to Marte's family life. Y durante ese breve periodo en la cabaña, en las vacaciones, en la casa de vacaciones, pues está viendo el enorme contraste entre su propia vida y la vida de su hermana, que ha logrado todo lo que ella no tiene, ¿no? And Marta is, well, the dynamic between the sisters have been very much founded on that Ida has felt like the superior one. La dinámica que siempre ha existido entre las dos hermanas siempre ha tenido a Ida como la dominante, la que ha tenido la batuta, digamos, a la que llevaba la batuta en esa relación, ¿no? And Ida is not a completely sympathetical character during the whole novel, but and she feels that she's prettier than Marta, she has a better career. And Marta is often sick. She's behaving more childlike, but Ida's Achilles heel, or her weak spot, so to say, is she doesn't fulfill the boyfriend thing. Ida siempre, bueno, pues se ha visto a sí misma como la más guapa, y la otra Marte pues ha sido la que siempre estaba un poco enferma. Ida nunca, o no aparece únicamente simpática en esta novela, ¿no? Es un personaje, digamos, que tiene tintes de bastante antipática en su relación con la hermana, y siempre se ha visto mejor, tiene mejor carrera profesional, se ha desarrollado en muchos sentidos por delante de su hermana, que ha sido la débil, digamos, entre los dos. Pero bueno, su talón de Aquiles, digamos, es esa relación con los hombres que no ha tenido nunca, ¿no? Que ahí es donde realmente ha fallado estrepitosamente. So what is activated in Ida when Marta tells her that she's pregnant is that she feels that Marta has overtaken her, or the power dynamic between the two sisters flipped. Y lo que ocurre cuando se entera de que Marte se ha quedado embarazada es que esa relación de poder entre las dos, pues como que ha cambiado, los papeles han cambiado. Ella ahora no es esa hermana fuerte, sino que se ha convertido en digamos, la débil entre los dos, ¿no? So I think that's very much rooted in the loneliness that she feels. The more she feels isolated within her own family, the more alone she is, she thinks.
Y esto igual, pues la situación en la que se queda, pues está arraigado también en su propio soledad, lo que encuentra tanto a su nivel personal como dentro del contexto familiar. Tiene esta especie de ataque de pánico del que habla Marie, esta soledad que tiene ella como en su vida, pero también dentro de ese universo familiar ahí compacto en esa cabaña. Ahí también le lleva a Ida a sacar digamos, las miserias. Ida no es malvada, pero es una persona normal, es una familia normal, pero se comporta bastante mal. Aparece en la novela diciendo todas las cosas que no tiene que decir y manipulando a la niña. O sea, es como un momento de crisis en la que ese momento de pánico la lleva a mostrar todas sus miserias, digamos, ¿no? Se contiene un momento como muy cutre. Y me lo voy a preguntar cómo se relaciona ella con sus personajes, porque Ida es la narradora y es el personaje en primera persona con el que de alguna manera te identificas, pero a la vez es un personaje que está sacando todo lo peor de sí mismo, ¿no? Y cómo se relaciona con ese personaje. I'm thinking that a very unquieting thing about the novel, which I felt very much when I was translating it, was that in that panic attack that Ida is having, and like everything kind of collapsing, and in this very, very compact situation in the cabin, she kind of get out the worst of herself. I mean, they're all average people. They're not bad people. I mean, not evil people. They're not worse than other people. But we are seeing, at least in Ida, but also in the other ones. I mean, Marta is no saint either. No, she's not. So we're seeing kind of in these kind of situations in which in this compact setting, they kind of are showing the worst parts of themselves, and that produces a very uncomfortable, I think, a moment of recognition in the reader, or in the translator did, how you recognize yourself in that kind of reaction. Sometimes you're exactly not what when you act exactly the way you don't want to act, and you say the things exactly you don't want to say. So I wonder, but there's also a tension there, because at the same time Ida is the narrator, and you kind of you have a will to identify with her, and you feel for her somehow, but then you're really disgusted sometimes by her reaction. So I wonder how you work with that balance between showing those contradicting sides, so to say, of the character. Yeah, that's something I really like talking about because I think it's very exciting. Es algo que sí que me gusta hablar de ello porque me resulta emocionante, sí. And I'm often referring to what I'm writing about with I write about good people who do bad things to people they love. Sí, muchas veces hablo de gente, buena gente que hacen cosas muy malas a la gente que quieren. And I like to write about the situations when there is a gap between the good intentions we have and how we actually are behaving. Y me gusta describir situaciones en las que hay una especie de distancia enorme entre nuestras buenas intenciones y el resultado de nuestras acciones, ¿no? So I'm not very interested in writing about people who always do the right thing. And also I'm not
so interested in writing about people who always do bad things, like psychopaths who have no feelings at all. No me gusta escribir sobre personajes que solo hacen lo correcto, y de la misma manera que tampoco me gusta escribir personajes o relatar personajes que son únicamente malos o psicópatas o ese tipo de caracteres, ¿no? And I've had a lot of questions about Ida, because some readers and critics, they find her to be very mean. They don't like her. And while others feel extremely connected to her. Y he tenido muchas preguntas de personas que han leído, lectores o críticos, sobre ese personaje de Ida, porque hay muchos que la encuentran como mala, y otros que de alguna forma se identifican con ella, ¿no? De la misma forma. And I actually like that very much as a writer. I don't want to say that she's either good or bad. Y eso a mí me gusta. Como escritora, no me gusta decir que ni es mala ni es buena. Sí. But I think that people who are this close to one another, as you are within a family, know each other very well. It's the same with anyone you have a very close relationship with. También es cierto que cuando las personas que están en familia pues se conocen a fondo, se conocen muy bien los unos a los otros, y lo mismo ocurre en las relaciones muy cercanas, ¿no? Que se llega a conocer un poco el fondo de la persona de otra manera. And of course that means that you also know how to hurt the other person. Y eso también significa que sabes muy bien cómo herir a aquella persona, ¿no? Y saber cómo meter ahí clavar, digamos, las palabras mal hirientes, ¿no? And often you are not aware of what you are doing when you are kind of giving your sister a lecture or saying something that you know will hit her in some way, but you're not always aware that you're doing it. And but a little part of you does it on purpose all the same. Y muchas veces creo que se dicen cosas que sin querer o sin saber o ser consciente realmente de lo que uno se está diciendo, al mismo tiempo que sí que hay algo en el consciente que sabe que va a hacer daño a tu hermana con ese comentario, con esa respuesta o lo que fuese, que de alguna forma también, o sea, no eres consciente de lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo sí que sabes que vas a decir algo que duele. So for me, it's it's a balance that I always have to work on, because I want people to feel invested in Ida. Y es algo que yo necesito encontrar siempre un equilibrio, porque quiero que la gente se siente cómplices de alguna forma con Ida, ¿no? Y sus sentimientos. Because you don't have to root for her, and you don't have to approve of the things she does. But I want people to, when they read it, sit and think, no, don't do it, Ida. Please don't do it. y no necesariamente tienen que simpatizar con ella, pero quiero, sin embargo, que el lector sienta que Ida, no lo hagas, porque saben que lo va a decir, lo va a hacer, pero sentir esa contradicción de sentimientos de alguna forma, ¿no? That was a long answer for me. Eso fue una larga respuesta por mi parte. A mí me parece que en cómo está escrito esta novela me llama mucho la atención que tiene algo de teatral, porque ocurre todo en 3 días, tiene como lo que en teoría del teatro se llama la unidad de tiempo, todo ocurre en 2 o 3 días, y la unidad de espacio, todo ocurre en un mismo sitio donde están los personajes, y en el más puro estilo teatral y en el más
puro estilo ibseniano, Marie Aubert utiliza eso que se llama la técnica retrospectiva, es decir, cómo poco a poco vamos descubriendo el pasado de los personajes a través de lo que se cuentan entre ellos o de lo que habla Ida. Y a la vez que tiene toda esta parte, yo pienso que esta parte de como dramática hace que también se sienta como más claustrofóbico. Es como que lo convierte en algo muy dramático, muy teatral en esa unidad. Entonces me gustaría saber hasta qué punto María ha tenido eso en mente cuando lo ha escrito. One thing that I thought about when I worked with the novel was that it has quite a lot of elements of drama in it, like of theater, because it all occurs in 2 or 3 days, like the unity of time. It all occurs happens in the same place, like the unity of place. And then in the best Ibsen style, with the retrospective technique, we keep discovering the past of the characters through what they talk or their memories. So I wonder whether this has been something you've had in mind, this kind of connection to the drama, or whether you think that this kind of contributes to the dramatic intensity of the novel, which I think it has very much, like that it's very intense. Well, yes, I'm using a lot of dialogue, for instance, which I think is an exciting way to contrast the characters and sí, uso bastante el diálogo, que yo creo que es una manera muy interesante de crear contrastes entre los personajes. But I also my debut book is a short story collection, and I've always mostly been a short story writer. Y el primer libro que saqué fue una colección de cuentos breves y siempre ha sido un poco mi género, aquel. So I think I've brought some of that technique or style with me. Así que yo creo que he llevado conmigo a la novela un poco este estilo y esa técnica. Where you have to be very efficient to get to the point early, and en la que hay que ser muy eficiente para llegar a la conclusión, digamos, al punto culminante, ¿no? And you can't rant on for days and days just talking about breakfast or little no se puede, digamos, despreciar el tiempo con largas narrativas sobre el desayuno o cosas así, ¿no? Hay que ir más al grano, ¿no? Yeah. Pero al mismo tiempo también tiene como una especie de narrativa de flujo de conciencia, porque también hay mucho diálogo, pero también está narrado todo en primera persona, que Ida que está hablando, y entonces también hay largos párrafos con muy pocos puntos, con frases muy largas que son como un enlace de ideas, ¿no? Y yo creo que ese contraste funciona muy bien en la novela. I'm saying that at the same time that it has a lot of dialogue and has this, for me at least, kind of dramatic nature. And I think it was very interesting you say that you're used to short novels, and then you are kind of very concise. You need to get to the point very, very soon. But at the same time, because it's narrated in first person, this kind of dialogues and things are also in contrast with Ida's kind of flux of consciousness, with long paragraphs in which there are very few points, punctum, where she's like kind of thinking. So we are kind of jumping between these two things, and I think you kind of manage that very well, because
Because it's a big contrast. We are getting out and in of Ida's mind all the time, and also like seeing her from the outside and from the inside during the whole novel. Yeah, you're right. Tienes That's a razón. good analysis, I think. Buen análisis. And that I can tell you, it was a bit difficult to translate because yes, and especially that flux of consciousness, and that when you don't put the punctums, it was like I was struggling to get it like in place, that to keep the rhythm in Spanish, and like being able to keep the rhythm together with the grammar, to say. I suppose we'll start to be bueno, creo que vamos a tener que ir acabando. Pero quería hablar un poquito antes de acabar bueno, esto Adultos ha tenido un éxito impresionante, como ha dicho Lotte al principio, ha sido traducido a 14 idiomas, ha recibido premios, ha estado nominado al premio de los libreros, ha recibido el premio de los jóvenes, ¿no? Tiene esa capacidad de conectar con los jóvenes. Y de alguna manera arrastrado también, que es una cosa bastante, y en Noruega ha sido vendido en muchísimos ejemplares, y es una cosa extraña para un libro tan, o sea, quiero decir, para que no es habitual que un libro casi debut, ¿no? El segundo libro de alguien tenga tanta repercusión, y además parece como que ha arrastrado también una atención sobre el primero, que es un conjunto de relatos cortos que se publicó en 2016, que se llama Quiero ir, o me llevas a casa contigo, puedo irme contigo a tu casa. Y a mí me llama mucho la atención que este libro, el de las novelas, por ejemplo, en Polonia se convirtió en un par de semanas en el libro más vendido, el libro traducido más vendido, se convirtió como en un gran éxito, un libro de relatos breves. Y me llama la atención esa capacidad que tiene de conectar con gente de otras culturas, ¿no? Porque es un libro sobre una familia cotidiana noruega, digamos, ¿no? Entonces quería preguntarle a Marie sobre si se ha hecho si ha reflexionado sobre esa capacidad que tienen sus libros de hablar con gente de otros países, ¿no? Nada, bueno, pero just we'll have to finish up, and if we want to give people the possibility to make some questions too, but I wanted to close out asking you about because it's quite unusual that the second book written by someone gets so much attention, and that's been translated to so many languages, and that it's been so well received in so many places, and that it even has like seemed to have drawn like the first book, which is of short novels. It was also a big event in Norway, and it was a debut book. But it seems as if the translation of adults have also put the attention on the first one, and I was very amazed to read that in Poland the short story book, it became a kind of bestseller in a week, and yeah. so I think that whether you have thought about what because you are writing about a quite average Norwegian family, like in Norwegian family in their cabin, but it has this capacity to tune in and to make people from very different cultures to identify with it. Have you thought about that, or what do you think that why that can be that we are able to identify with this? People from very different countries and cultures? I think it in one way it's a kind of a light story where it's kind of funny situations and little quarrels between family
members, which is something most people recognize themselves in. Por una parte, es una historia bastante, bueno, ligera, unas disputas entre personas en la misma familia, es algo bastante común. But of course, it also deals with some of the larger questions in life. If you're allowed to say that about your own novel. Pero también se puede decir que trata sobre algunas de las grandes cuestiones de la vida, si se me permite decir algo así sobre mi propia novela. About having or not having children, about who you are within your own family, Por relations ejemplo, between siblings. el tener o no tener hijos, o de definir tu papel, digamos, entre hermanas o hermanos en la misma familia. And what constitutes the identity of being an adult. Y digamos en qué consiste esa identidad o algo de lo de ser adulto, ¿no? ¿Qué significa? And people in different countries seem to respond very well to that Ida thinks and does things that you are not allowed to think or say. Y yo creo que la gente en distintos países, digamos, responde bien al hecho de que Ida hace y dice cosas que no se debe decir. It seems to have sort of a relieving effect to write about something that's both very common and very shameful. Y quizá tenga un efecto, digamos, de válvula o de alivio escribir sobre algo que produce cierta vergüenza o una situación, digamos, embarazosa o algo así que para el lector produce esa sensación, ¿no? de alivio. Thank you so much, Maria. Lotte, you didn't get it translated, but she described your novel at the beginning as a family drama, and I think it's a very good description. And I suppose that we all have families, so I can recognize ourselves in that situations. I promised myself we won't talk about the end, which I like very much. But I think the end has something to do with that relief also that in the end you have when you finish the novel, but I won't say anything more about that. So I will just give people the possibility to make any comments if they want to. Le he dicho a María que me parece que Lotte ha presentado muy bien la novela cuando ha dicho que es un drama familiar y me parece muy, no voy a hablar del final porque no quiero hacer spoilers, pero ese alivio que produce la novela de alguna manera creo que también tiene que ver con cómo acaba. Pero bueno, en cualquier caso, María, muchas gracias. Vamos a ver si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta o decirle algo a María o algo, pues este es el momento. Always hard. Nada más que lanzarse. Aquí en Zoom, yo le digo a mis estudiantes aquí, lanzaros a hablar porque Zoom... Me gustaría preguntarle si esa sensación tan teatral que hablabas, Cristina, si a ella le gustaría que alguien hiciera una adaptación teatral de esta novela. Jeg vil gjerne spørre deg, Maria, som Cristina nevnte, denne teatralske greien, om du har tenkt eller vurdert og ville gått med på at det skulle bli gjort til et teaterstykke, den fortellingen. Ja, det mulig den blir til en film. Men det hadde vært veldig morsomt om det ble et teaterstykke også. Jeg tror det hadde funket godt. Es posible que sea una película, pero también creo que podría haber funcionado bien como
como una obra de teatro, sí. ¿Por qué no? Qué bien. Y transmitirle que en Nórdica estamos realmente contentos con la llegada de esta novela y tenemos muchas grandes expectativas con ella. Og bare for å tilføye at Nordica veldig svært fornøyd med denne boken, og vi har store forventninger til den. Det veldig hyggelig. Me alegro mucho. Habla Sergio. Sergio har et spørsmål. Would you like to direct yourself the film, or would you ask Mike Leigh to direct it? I'm sorry. Kan noen gjenta det? Ja. Har du hørt? No, creo que no lo he oído. Puedes hablar. Si lo dices, es que se te oye mal. Igual lo... Okay, que si le gustaría que la película la dirigiera Mike Leigh, o si le gustaría dirigirla ella misma. Vil du at Mike Leigh skal regissere denne filmen, eller vil du helst ha regien selv? Det hadde vært veldig fint om Mike Leigh kunne regissere den, men han vel opptatt. Men estaría encantado de que Mike Leigh lo dirigiese, aunque creo que estará seguramente ocupado con otras cosas. Men det blir noen andre som skal gjøre den. Jeg ble spurt om jeg ville være med og skrive manus, men nå følte jeg jo at jeg hadde skrevet denne historien allerede, så jeg jobber med en ny bok I stedet. Me preguntaron si les ayudara a hacer el guión, pero de alguna forma pues pensé que ya lo había escrito la historia y por tanto pues lo había terminado, así que decidí seguir escribiendo otra historia. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Tú, Gemma, que has leído el libro que te ha gustado tanto. Pues a mí Ida es un personaje que me ha encantado y además me ha transmitido muchísima lástima, porque hay una frase que no voy a ser capaz de reproducirla al pie de la letra, pero dice que durante toda la vida ha hecho solo aquello que se esperaba de ella, lo cual genera la sensación de que es una niña que siempre ha estado buscando el afecto de su madre, teniendo en cuenta que va madurando y luego ve que su madre cada vez está más hacia esa hermana mayor. Pues a mí me parece que ese momento de catarsis que tiene dentro de la cabaña hasta se lo perdono. Porque me parece que es triste. Jeg følte veldig sterkt følelsene som Ida gir uttrykk for I denne historien der, og jeg følte at jeg følte veldig synd på henne da, I og med at hun på en måte prøver veldig hardt på å få anerkjennelse hos sin mor, og det var en på en måte så følte jeg så synd på henne at jeg på en måte kan tilgi henne de reaksjonene som denne slags katarsisen som utspiller seg på hytta der da, ikke sant? Ja, hun har måttet være en litt sånn flink voksen, selv om hun var et barn for den lille søsteren hun har. Sí, es cierto que ha tenido que ser siempre una adulta que ha hecho lo correcto en todo sentido por tener la hermana que tiene, ¿no? De alguna forma. Og I alt for stor grad blitt liksom morens høyre hånd etter en skilsmisse og med en litt sånn syk lillesøster. Y excesivamente ha ocupado un lugar en esa familia como la mano derecha de su madre, ¿no? Después de ese matrimonio, esa ruptura con el padre que tuvo la madre y ha hecho un poco de adulto sin ser un adulto, ¿no? en su vida. Og det jo litt sånn som mange litt sånn flinke barn gjør, at de blir litt sånn flinke små soldater, og nektet seg selv litt sånn å ha et godt forhold til faren, for eksempel, fordi hun følte seg veldig lojal overfor moren sin, mens lillesøsteren har fått lov I mye større grad å ha en barnerolle, og det hun jo veldig, veldig sjalu over, og litt sånn bitter over som voksen.
Y creo que hay muchas personas que sufren o padecen, digamos, ese mismo sentimiento de haber tenido que ser adultos también por ser leales a sus madres, ¿no? Durante un tiempo cuando realmente tendrían que ser niños, y esa hermana pequeña que tiene, que sin embargo ha podido gozar de su infancia de otra manera, ¿no? Y por eso también ella se siente celosa, ¿no? de todo lo que tiene su hermana. Preciosa la novela. Nydelig roman. Qué bien. Lotte, ¿estás por ahí? A ver si te vemos para despedirnos. No la vemos ahora mismo. Estoy aquí. Estaba ahí. buscando los botones de Zoom en vez de los de... a ver, ahora. Vamos a ver. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, por mi parte deciros que tengáis todos un muy, muy feliz día del libro y que disfrutéis del sábado. Y gracias a todos por conectaros. Igualmente, muchas gracias a todos. Muchas Gracias. María. Yeah. Okay, thank you for having me. Tack, tack. Bye bye. Bye bye. Ha det bra. Adiós. Adiós. Adios.